La niña es bíblica, dilo aquí en el micrófono, dilo bíblico, ven, para que lo diga aquí en el micrófono y la audiencia te escuche. Dile, soy bíblica. Bella bíblica. Ese video debe quedar guardado para la historia en nuestro canal. Soy bíblico. Decía al principio que quise traer este tema, estaba revisándolo hace unos momentos, preparándolo, y es para pensar cómo mantenernos firmes en estos días, sabiendo que se aumenta la dificultad en nuestro tiempo y más para la iglesia del Señor. Entonces yo he pensado hablar sobre cómo mantenernos firmes en estos tiempos, cómo el creyente puede mantenerse firme en las cosas del Señor, cómo puede mantenerse firme en su vida espiritual, cómo puede mantenerse firme para seguir obedeciendo a su Dios, para que Cristo cuando llegue nos encuentre haciendo como Él espera. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese en la tierra? Bueno, esperamos que Él halle fe, porque encontrará ahí su iglesia obedeciéndole, sirviéndole y creciendo en sus cosas. Entonces precisamente eso es lo que quiero como conversar. ¿Cómo yo puedo mantenerme firme en estos últimos tiempos? Los que están ahora mismo en el vivo pueden compartirlo con otras personas para que podamos nutrirnos de la palabra del Señor, y espero no ser muy extenso. Pues comenzamos desde ahora con la pregunta en pie. Déjame ver si yo puedo colocarlo aquí debajo para que todo el que entre sepa de qué estamos hablando. ¿Cómo mantenernos firmes en estos tiempos? En lo que ustedes van compartiendo, yo voy enviando eso y lo fijo ahí. Ese es el tema. ¿Cómo mantenernos firmes en estos tiempos? Si usted tiene su Biblia, puede buscarla, porque lo que vamos a hacer es permitir que la palabra de Dios sea que responda esa pregunta. Hay textos bíblicos, hay uno en específico que habla de cómo tú y yo debemos mantenernos firmes. Fue escrito en un tiempo que Pablo estaba preso, y usted puede fijarse, Pablo preso, había muchas cosas en que pensar. Tenía a un centurión o a un guardia, y él no perdía tiempo para encontrar enseñanzas para nuestra vida y para nuestro crecimiento. En ese momento que ellos estaban en persecución y que Pablo estaba precisamente preso porque estaba predicando la palabra de Dios. O sea, él estaba preso no por un acto delictivo, sino porque él estaba obedeciendo a Dios y había persecución contra él. En ese contexto, entonces él, mirando al centurión, piensa en este texto que vamos a leer en Efesios 6, del 10 al 18. Una de las cosas que yo quisiera que notemos en estos textos es cómo tú y yo podemos mantenernos. Lo primero es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Yo sé que eso es como muy abstracto, pero si fijamos la mirada en el apóstol Pablo mientras él estaba preso, pensando en ese centurión al lado de la cárcel, y él está viendo con su vestimenta de guardia, entonces él escribe este texto. Y lo primero que él quiere que tú y yo tengamos en mente es que tú y yo tenemos que estar como este centurión, velando, parados, como estaba el centurión, con toda su armadura. Y eso es lo primero que quiero que veamos, que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Así como los guardias romanos tenían su armadura, también el ejército de Dios debe tener su armadura. Y eso es lo primero, que nosotros podamos vestirnos de toda esa armadura de Dios. Dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo nunca vamos a poder encontrar fuerza en nuestro propio interior para poder vencer las persecuciones, para poder vencer las adversidades de esta vida. Necesitamos una fuerza exterior, y esta fuerza es la fuerza de Dios. Por eso el texto dice: fortaleceos, hermanos míos, en el Señor. Un centurión encontraba su fuerza, está bien, en él, en su físico, en su forma corporal, pero además también encontraba su fortaleza en que tenía un equipo completo. Un guardia, un centurión, 4,000 guardias, tú sabes que se la van con cualquiera porque tienen un equipo completo. Encontraban su fuerza en su interno, en su físico, pero también encontraban su fuerza en su equipo
alrededor. Entonces, lo que el apóstol está pensando cuando mira el centurión, está bien, ellos encuentran su fuerza en eso. Nosotros encontramos nuestra fuerza en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la fuerza del creyente se encuentra en Dios, no se encuentra en que somos muchos, no se encuentra en cómo yo estoy físicamente, sino que se encuentra en Dios. Mi dependencia de fortaleza yace en Jehová de los ejércitos, en el Dios Todopoderoso. La idea es esa, que debemos tú y yo fortalecernos en el Señor, no en nuestra propia prudencia, no en nuestra propia fortaleza, no en que tengo una familia numerosa, no en que todas las personas que están a mi alrededor, está bien, eso nos anima, nos alienta, pero nuestra fortaleza como creyentes está en el Señor. Por eso nuestra dependencia debe estar en el Señor. Por eso tú y yo debemos depender de la fuerza del Señor y no de la fuerza de un grupo. Porque en ese entonces el apóstol Pablo estaba abandonado por los hermanos. Era muy poco los que estaban con el apóstol Pablo. Así que él no podía concluir que su fortaleza estaba en la unidad de la iglesia. Su fortaleza estaba en Dios. Aunque sí, en la unidad como iglesia también encontramos fortaleza, y es importante recalcarlo, pero nuestra fortaleza primordial está contenida en Dios, en nuestra confianza, en nuestra esperanza, en Dios. El mismo texto nos dice, ¿para qué? ¿Para qué debemos entonces vestirnos? Porque el 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios. Entonces, el mismo versículo 11 nos dice, ¿para qué? Estoy en Efesios 6, versículo 11 ahora mismo. ¿Para qué debemos tú y yo vestirnos de toda la armadura de Dios? Pensando en el centurión, para que podáis estar firmes, para que tú y yo podamos estar firmes en el día malo contra las acechanzas del diablo. Porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos nosotros que mantenernos firmes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios. No con una o dos armaduras de Dios, sino con toda esa armadura de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha, según el versículo 11, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque nuestra lucha no es igual como los centuriones, que tienen lucha contra humanos. Ellos usan su cuerpo para batallar contra otros humanos de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra gente, nuestra lucha no es contra humanos. Y es por eso que el apóstol Pablo, mirando en el centurión, mirando al guardia que estaba ahí, está pensando, ok, él tiene una lucha contra otros gobiernos y tal vez contra mí como persona, pero nosotros los creyentes tenemos una lucha que va mucho más allá de nuestra propia fuerza corporal e intelectual. Nuestra batalla está contra huestes espirituales de maldad, contra enemigos y gobernantes de la tiniebla de este siglo, y esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esas fuerzas que batallan contra nosotros están fuera de nuestro alcance, totalmente fuera de nuestro alcance. Y es por eso que encontramos fortaleza en la fuerza del Señor, porque con nuestra propia fuerza no podemos batallar contra el enemigo que nos asedia, que nos persigue, que hoy día ataca a la iglesia. Y es por eso que tú y yo no podemos depender de nuestra propia fuerza, porque no puedes pegarle un puñetazo a un espíritu, porque es inmaterial. Pero él nos ataca de manera personal en nuestros pensamientos, a través de las circunstancias nos ataca para que nosotros podamos retraernos. Incluso utiliza hombres para que nos encierren en la prisión, como lo hicieron con el apóstol Pablo. Entonces él, viendo esta persecución, se da cuenta que su enemigo no es el centurión que está parado. Y con eso hago un paréntesis: tu enemigo no es la persona de tu trabajo, tu enemigo no es tu pareja, tu enemigo no es toda la persona que quiera hacerte daño. Tu enemigo no es eso. Tu enemigo es Satanás. Nunca tomes de manera personal la ofensa de otra persona. Trata de esquivar eso de tu vida, porque eso te va a hundir más. No tomes esas experiencias de manera personal, sino que tómala como algo irrelevante que pasó. Y a veces es bueno dejar rodar la bola para que no te haga daño y no te amedrente en tu caminar con el Señor. Porque nuestra lucha principal no es contra gente. Tú y yo no tenemos que estar peleando con gente. No tenemos que estar armándonos de la armadura de Dios para tener conflicto con la gente. No es para eso. Es para poder mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo. Cuando el enemigo utilice a una gente contra ti, tú estés firme. Entonces, amados,
estamos respondiendo esta pregunta que tengo ahí fijado en el comentario. ¿Cómo mantenernos firmes en estos tiempos? Viendo que los días se ponen difíciles, viendo que el enemigo hace ataques contra la iglesia, viendo que es necesario que Jesucristo encuentre un pueblo establecido, firme, que encuentre fe aquí en la tierra. Entonces para eso tú y yo debemos edificarnos y prepararnos en el Señor para cuando Cristo venga nos encuentre preparado. Parece hasta un corito de la iglesia católica, pero es una realidad. Para cuando Cristo venga nos encuentre preparado. Entonces, mis hermanos, si yo leo el versículo 13 encierra todo lo que yo he dicho anteriormente, de manera resumida y concluida. Por eso dice la palabra, por tanto, Efesios 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nótese aquí, no, tomar la armadura de Dios no es que tú vas a ponerte una parte de la armadura. Si tú quieres estar firme en las cosas del Señor, no es poniéndote una armadura, una parte de la armadura, es toda la armadura. Cuando Pablo mira al centurión, lo está viendo con toda su armadura y lo está viendo parado, trasnochándose y establecido ahí con toda su armadura. Entonces, bajo ese mismo pensamiento, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a que nos mantengamos firmes utilizando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, el día de persecución, el día de aflicción, el día de dificultad. Tú y yo vamos a poder estar firmes cuando nos colocamos la armadura en su totalidad, la armadura de Dios. Dice nuevamente, para que podáis resistir el día malo. Así como el centurión, cuando iba a ser atacado, al tener su armadura, podía resistir su cuerpo los ataques del enemigo. Y habiendo acabado todo, nosotros podamos estar firmes. En una batalla es normal que cuando termine hay personas que salen heridas. Pero qué gozo cuando hay una batalla y tú sigues firme, tú sigues de pie. Entonces, para que estemos de pie en medio de la aflicción, para que podamos resistir el día malo, tenemos que ponernos toda la armadura de nuestro Dios. Y esa es la idea de los versículos anteriores que he mencionado. El versículo 13 lo encierra todo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, nosotros podamos estar firmes. Y esa es la forma como tú y yo podemos mantenernos firmes en el Señor, fortaleciéndonos en su fuerza, en su poder, no en nosotros, sino en toda la fuerza que viene de Dios, poniendo. ¿Y cómo lo hacemos? Colocándonos esa armadura de Dios, para que el enemigo cuando nos ataque, eso no nos interiorice. Porque nuestra batalla la perdemos cuando llega a nuestra mente y de nuestra mente pasa a nuestro corazón y de ahí surgen todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todo nuestro accionar diario surgen de nuestro corazón. Si nosotros no tenemos una coraza que nos proteja, no tenemos esta armadura que nos proteja, entonces nos va a llevar a tener pensamientos equivocados, razonamiento equivocado con relación al conflicto de los problemas, vamos a tener dificultades en nuestra vida para seguir adelante. Entonces, por eso es que es importante de que tú y yo nos armemos completamente de la armadura de Dios, no una parte, no dos partes, no tres partes. Bueno, si la armadura tiene 5 partes, déjame ponerme 4. No, el texto está diciendo que debemos armarnos de toda, y lo ha dicho ya 2 veces, lo dice en el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, y vuelve lo dice en el 13. Por tanto, concluyendo, tomar toda, y la palabra toda en el griego es toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora la pregunta sería, ¿qué es ponerse la armadura de Dios? La pregunta sería, ¿y con qué se come eso? Está bien, ya yo entendí claramente que yo debo armarme de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿con qué se come eso? ¿Qué tú me quieres decir cuando me dices que me debo colocar toda la armadura de Dios? ¿Está hablando de una vestimenta? ¿Está hablando de qué? El texto nos trata de explicar qué significa vestirnos de toda la armadura de Dios. Pablo usa como ilustración la armadura de un soldado para dar a entender cómo los cristianos también deben estar preparados en el día malo. Ya lo mencioné en el principio. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer para poder ponernos toda la armadura de Dios, una de ellas es andar en buen testimonio para con los demás. Eso es parte de ponernos la armadura de Dios. Dar un buen testimonio a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo es eso?
Asimismo, el texto lo quiere explicar, de que tú y yo debemos tener una vida ejemplar delante de las personas que nos rodean. Eso nos va a ayudar a mantenernos firmes. El texto lo dice en el versículo 14, dice, estad pues firmes, ilustrado en el centurión que está firme, estad nosotros firmes, mirando la armadura de él, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En vez de como está el centurión, que tiene en sus lomos, aparte de una armadura, entonces él utiliza la misma ilustración para decir que debemos andar en verdad, que nuestro testimonio esté bañado de la verdad, que no haya ninguna mentira en nosotros como cristianos, que nuestro testimonio refleje la verdad de que Cristo nos cambió y de que tú y yo no hablamos mentira en ninguna clase de negociación, en ninguna clase de conversatorio, que abunde la verdad en nosotros, siempre dando y diciendo la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Mirando el centurión con una coraza, con una pechera. Asimismo, él está diciendo que debemos entonces actuar con justicia delante de las otras personas, siendo justos, siendo obedientes a las cosas de Dios, siendo obedientes y no rompiendo las leyes terrenales, sino obedeciéndolas. Por eso está hablando de un buen testimonio, con la verdad, también con la justicia, pero además también, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, que debemos andar diciendo la verdad, debemos andar haciendo justicia con los de afuera, pero también debemos predicar el evangelio a las demás personas, hacerles saber la verdad de Dios que nosotros pregonamos, que nosotros vivimos. Porque miren, se supone que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios nos llena, nos fortalece. Entonces, cuando tú y yo estamos viviendo en un buen ejemplo, estamos evidenciando que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra vida, está fortaleciendo nuestra vida. Entonces, en esa fortaleza es que tú y yo tenemos que andar. El apóstol Pablo no trata aquí de decir en el orden en que deben ser establecidas esta armadura, pero sí está dando la idea, por lo menos ahora mismo, de que parte de esta armadura es dar buen testimonio a los de afuera. Pero ahora, ¿cómo yo puedo sostener un buen testimonio? Y eso es la otra parte de la armadura. Debemos fortalecer nuestro interior. Debemos fortalecer nuestra vida. Es decir, cuando yo fortalezco mi interior, eso me ayuda a tener un buen testimonio para con los de afuera. Ese buen testimonio no surge de la nada. Ese buen testimonio surge de una vida devocional, de una vida de entrega, de una vida de intimidad con Dios. Entonces nosotros vamos a armarnos de esta armadura cuando andamos entonces fortaleciendo nuestro interior con el poder de su fuerza y cuando damos testimonios con los de afuera. Dice en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tú y yo debemos aumentar nuestra fe, debemos crecer nuestra fe. Un momento, no recuerdo en qué texto, un momento donde una persona se le acerca al Señor Jesús y le dijo, aumenta nuestra fe, ayuda mi fe. Y es así que tú y yo debemos presentarnos delante de Dios, diciéndole que nos dé fe, que nos aumente la fe. Y esto de aumentar nuestra fe también es un producto de escuchar la palabra de Dios, del estar involucrado entre los hermanos de la congregación, de cantar cánticos bíblicos, alabanzas bíblicas, de obedecer a la voluntad de Dios. Eso nos nutre de fe, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. O sea, si tú y yo no estamos constantemente escuchando la palabra de Dios, tampoco vamos a ser fortalecidos en la fe. Y vemos que parte de la armadura de nuestro Dios es aumentar nuestra fe. Por eso él usa el término sobre todo. O sea, sobre todo lo que hemos dicho anterior, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, porque muchas veces el ataque del maligno es para tentar nuestra seguridad, nuestra confianza. Ese escudo nos sirve para tener una confianza en Dios. Y esa confianza que tú y yo podemos tener es únicamente por medio de Jesucristo, quien fue lacerado ahí en la cruz, quien recibió todo el castigo de nuestro pecado. Él lo tuvo ahí en la cruz para que ya tú no recibas el castigo. Entonces, por eso en el versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación. Porque en Jesucristo tú y yo encontramos la salvación. Es por medio de la fe que tú y yo encontramos la salvación. Es confiando en Jesucristo para que nuestra fe aumente cada vez más
en Jesucristo y no en nosotros. Y por eso nos debemos vestir de más fe, de más confianza en Jesucristo, para asegurar nuestra salvación, para que esto nos dé tranquilidad, para que no recaiga, para que yo no llegue a pensar que el peso de mi salvación recae sobre mis hombros, sino sobre Jesucristo. Por eso necesito aumentar mi fe, mi confianza en Jesucristo, para no depender más de mí. Una de las cosas que hacen los centuriones o de los soldados de Roma es que ellos confiaban demasiado en su propia fuerza, porque ellos necesitaban ejercitar su cuerpo para estar físicamente formidable y poder vencer a su enemigo. Pero nuestra fuerza, recuerda, que no yace en nosotros, sino que yace en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Dios. Por eso tenemos que estar en dependencia y confianza de la fortaleza que viene de Dios. Y eso viene por la fe en Jesucristo. Yo comienzo a confiar más en Jesucristo y eso me ayuda a estar más tranquilo, y mi salvación descansa entonces sobre los méritos de Cristo y no sobre los míos. Porque es dejando de desconfiar o de tener tanta confianza en mi propio yo y confiar más, cada vez más en Jesucristo, que tú y yo podemos ir creciendo en fe hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Que quién es ese? Ese es Jesucristo. Pero además también, en el versículo 17 dice, la segunda parte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para nosotros fortalecernos debemos estar entonces creciendo en fe, pero también creciendo en la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios nos aporta en nuestro crecimiento de la fe. Nos aporta en la confianza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos aporta a saber que Jesucristo venció a las tinieblas y venció a Satanás cada vez más. Y por eso tú y yo encontramos la fortaleza en Jesucristo, porque podemos vencer el poder de las tinieblas, porque Cristo lo venció. Eso fue lo que hizo Jesús en el desierto. Cuando venía la tentación de parte de Satanás, entonces ¿qué utilizaba él? La palabra de Dios. Así mismo tú y yo necesitamos ir todos los días a la palabra de Dios, porque el texto en el versículo 14 dice, estad firmes. Es decir, el soldado no se paraba frente a la prisión inconstante, sino que él estaba firme con una sola decisión, constante ahí, parado ahí, cuidando que Pablo no se escapara de la cárcel. Entonces, con esa misma idea, con esa misma firmeza, es que tú y yo debemos estar aumentando nuestra fe, pero además también viendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, armándonos de la palabra de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tú y yo debemos armarnos de fe, debemos armarnos de la palabra de Dios. Pero también el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea que también nos armamos de la oración. Amados, si nosotros pensamos en nuestra vida devocional, en nuestra vida de entrega a nuestro Dios, ¿cómo está nuestra vida diaria de intimidad con Dios? Eso es algo para pensar, en lo cual también estoy meditando. ¿Cómo yo mejoro mi relación con Dios? Porque si yo amo a Dios, se supone que yo tengo que buscar en intimidad a Dios. Buscar en intimidad a Dios nos lleva a conocer cada vez más a ese Dios. Tú no puedes relacionarte con un Dios que tú no conoces. Tú tienes que adentrarte y conocer a Dios en vida devocional. Esto es en la palabra del Señor y en la oración. Dice el texto, con toda perseverancia, orando en todo tiempo. Muchas veces nosotros oramos a Dios cuando llega la situación, cuando llega la adversidad, cuando llega el conflicto, cuando llega el problema. Pero la palabra me está diciendo que debemos orar en todo tiempo. Alguien me enseñó una vez que la aflicción debe encontrarnos orado y orando. Cuando venga la dificultad a tu vida, ya tú estás listo en oración, preparado en oración, fortalecido en oración. Y esa es la razón por la cual a veces tú ves a un creyente y tú dices, wow, ¿cómo es que esta gente pasan por problemas y siguen firmes en la fe y siguen constantes? Porque esa persona estaba orando antes de recibir la tentación, antes de recibir el problema, antes de venir la dificultad. Ya esa persona estaba dispuesta, estaba esperanzada en Dios, confiado en Dios. Y cuando viene la tormenta, le toca, claro que está, le toca las emociones y el sentido, pero al final su confianza está puesta sobre Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, no cuando te llega la aflicción. Es antes de que te llegue la aflicción, ya tú estás listo y preparado para que no acabe contigo, para que no te destruya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El orar por mí y el orar por los demás. Así que
¿Cómo tú y yo podemos mantenernos firmes en estos tiempos? No es tan sencillo, pero sí el texto nos está enseñando claramente que debemos fortalecernos en su fuerza. No en nuestra propia fuerza, sino en las fuerzas de Dios, y esa yacen en la armadura de Dios. O sea, tú y yo debemos, para estar firmes en el día malo, debemos armarnos de toda la armadura de Dios. No creas que vas a poder estar firme solamente cuando has orado, porque el texto está diciendo que debo estar en una constancia de la palabra de Dios. O sea, estar firmes en la palabra de Dios, estar firmes en oración, estar firmes en la oración por el pueblo de Dios y unido con el pueblo de Dios. Entonces eso también me dice que yo debo estar congregado. O sea, debo orar, estudiar la palabra de Dios, congregarme, porque también el aumentar mi fe viene también de un acto de una buena coinonía, de una coinonía con mis hermanos, de un acto de unidad de mis hermanos en la iglesia que me ayudan a fortalecerme en la fe. O sea, todo lo que te aporte en tu crecimiento de fe, eso es parte de la armadura de Dios. Todo lo que te ayuda a crecer en la palabra de Dios, eso es parte de la armadura de Dios. Todo lo que te ayuda a estar en constancia en la oración, eso es parte de la oración. Y decíamos anteriormente, todo lo que te ayude a tener un buen testimonio delante de lo de afuera, eso es parte de la armadura de Dios. Así que tú no vas a estar firme si no te pones la armadura completita de Dios, dando buen testimonio, hablando la verdad, actuando con justicia delante de los demás, además viviendo de manera justa delante de los demás y predicando el evangelio. No creas que, bueno, yo oré hoy, leí la Biblia, ya me la puse toda la armadura de Dios. No. También ponerte la armadura de Dios es predicar el evangelio. Ponerte la armadura es decir la verdad, andar en verdad. Ponerte la armadura también es andar en justicia, es decir, andar de manera justa, de manera correcta, de manera íntegra, de manera transparente. Entonces eso también es ponerse la armadura de Dios. Ponerse la armadura de Dios también es crecer en fe, es aumentar mi fe todos los días. Si yo no estoy aumentando mi fe todos los días, si yo no ando en verdad, si yo no ando de manera íntegra, si no ando predicando el evangelio, si no estoy orando, si no estoy aprendiendo la palabra del Señor, si no estoy unido al pueblo de Cristo, yo no tengo la armadura completa de Dios. Yo necesito armarme de toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. No es algo fácil, pero ya por lo menos tenemos las herramientas y ya sabemos entonces qué es la armadura de Dios. Entonces, basado en eso, sabiendo qué es la armadura de Dios, vistámonos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo, y así entonces cuando llegue la aflicción, habiendo acabado todo, nosotros poder estar firmes, para que podáis resistir el día malo, dice literalmente, y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Y es por eso que tú y yo necesitamos armarnos de la armadura de Dios. Esa yace en confiar cada vez más en Dios.